Hola, ¿cómo les va? Un gusto enorme saludarles y bueno, felices de el encuentro, aunque sea un poquito así como no queremos, ¿no? Un poquito no, un muchito, de verdad que estamos extrañándoles un montón, bastante contrariados con esta situación de, en fin, de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, cuarentena que como ya lo venimos hablando, vamos a estar acomodándonos de alguna manera como para poder estar por lo menos en lo presencial, en lo que tiene que ver con las reuniones familiares, las reuniones hogareñas. Así que bueno, en eso estamos, dejando también un poquito el impasse de las fiestas. No es que no vayamos a hacer nada en ese sentido en estos próximos días, pero bueno, entendiendo que también son días un poco separados, como para otras cosas, sin soltar estas que son lo más importante, ni hablar. Así que bueno, vamos a ver cómo lo vamos organizando. Entre tanto nos aguantamos esto, ¿no? Dejamos que esto suceda porque en definitiva, bueno, el soberano nos irá guiando en todo lo que sea necesario para un tiempo donde no queremos retroceder ni un solo paso, no nos queremos enlentecer, sino que queremos justamente correr la carrera que tenemos por delante. Así que nada de todo lo que quiera ahora ser sinónimo de un afloje, nada de eso, todo lo contrario. Acelerándonos todos hacia esa plataforma de gloria que es la presencia de Dios, estos momentos de encuentro congregacional, más lo que entonces vamos a estar anunciando en estas próximas horas en relación, como les explicábamos, a las reuniones hogareñas que cortejan muy de cerca todas las recomendaciones sanitarias en aquello del criterio de las burbujas y todo eso, pero sí les tengo que decir que se necesitan más hogares, realmente. Han habido unos, no muchos, ofrecimientos de casas, así que bueno, estamos haciendo y aprovechando hacer el llamado para que vos también te estés sumando, y qué mejor que en tu propia casa pueda ir alguno de los líderes. Nosotros vamos a estar rotando la visita a todos los hogares y ahí se conforme un grupo reducido, no más de 6 o 10 máximo, y bueno, y en esa realidad mantenernos y que bueno, se esté brindando la palabra de Dios durante todas las semanas y si fuera posible más de una vez a la semana. Así que bueno, vamos por ahí, como ahora vamos por acá, en Mateo capítulo 3, y vamos a dejarnos hablar y ministrar por el amoroso y todopoderoso Dios y Padre nuestro a través de la persona de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, a partir del versículo 1 hasta el versículo 12, inclusive en la proyección de lo que ya es casi el comienzo de un nuevo año, en la proyección de lo que tiene que entenderse de parte de cada uno de todos nosotros en lo relacionado a un ministerio que se nos parece muchísimo. En mi caso se me parece muchísimo aún con el nombre, y me refiero al ministerio de Juan el Bautista, capítulo 3 de Mateo. Y bueno, vamos a leer a partir del versículo 1, y así leemos, y así dice, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de el Señor Jesucristo. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Impresionante. Bueno, yo estoy mirando a ver que estemos grabando, ¿no? De verdad que estamos mirándonos, ¿por qué no decirlo así? A través de este ejemplo de vida de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, primera cosa, ¿no? Para tenerlo en cuenta para con nosotros mismos también, fue alguien que desde antes se planeó para él. De hecho, estábamos leyendo recién la cita bíblica que lo antecedía en tiempo, como 700 años antes en el libro de Isaías, que ahí mostraba que ya se había planeado desde antes para Juan el Bautista. Y déjame decirte que vos y yo no somos un accidente en la vida, en la experiencia de vivir esta vida, y que caímos en paracaídas en la época que nos haya tocado así fortuitamente vivir. No, nada de eso. De nosotros se habló, por nosotros se planeó en los cielos desde antes de la fundación de este mundo, y estamos en el tiempo correcto, estamos en la época adecuada para la cual Dios nos hizo, nos creó. A veces pensamos que estamos fuera de época y nos quejamos de las circunstancias y nos parece tan atípico y tan salido de todo el tiempo que nos toca vivir, pero no, fuimos creados, vos y yo, para este tiempo. No somos algo ocasional, sino algo con un gran propósito de Dios. Como Juan el Bautista, si cayó en el paracaídas de Dios, exactamente en el tiempo indicado, en el tiempo debido. Una persona para la cual se había planeado con anterioridad, y alguien de quien se nos hablaba, y en estos días de Navidad también, se nos hablaba de él en la Escritura desde pequeño, y aún desde antes de su nacimiento, aún desde su gestación y desde su nacimiento, en lo posterior, en lo inmediato, cuando era un niño nada más. Todo ese tiempo que nos antecede a nosotros también fue un tiempo señalado, un tiempo testeado por Dios permanentemente, Él mirando hacia nosotros, porque sobre nosotros descansaba y descansa un gran, hermosísimo propósito, y tenemos que estar felicísimos de que nos llega la hora, ¿no? Que nos llega el momento, aunque nos parezca que no, porque justamente el momento para él fue el indicado, fue el momento cuando justamente lo encontramos, dice justamente el versículo 1, en el desierto, en un desierto, ¿no? A veces decimos, no, cuando pase la hora difícil, cuando pase el tiempo desierto para mi vida, entonces, Señor, ahí sí me voy a levantar y vas a poder contar conmigo, cuando las cosas rueden bien. No, nosotros fuimos creados para funcionar, si nos apegamos, y sí, a la realidad del ejemplo de Juan el Bautista, para funcionar aún como un todoterreno que somos una 4x4 de Dios, y yo creo que andamos mejor cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso no nos afligimos por este momento pasajero, sino que lo vemos en forma risueña, como diciendo, para esto Dios se sobra, y para esto fuimos creados, ¿no? Ahí estaba Juan el Bautista, y donde él iba a ejecutar de verdad y muy bien su ministerio, en el desierto. Ahora es importante notar que él no estaba en cualquier desierto, él estaba en el desierto de Dios. ¿Por qué te digo eso? Porque dice claramente, estaba en el desierto de Judea, no estaba en el desierto de Sahara, no estaba no sé por dónde, estaba en un desierto de la tierra de Dios, en un desierto de la jurisdicción de Dios. Y así que si vos y yo podemos estar en un momento desértico, no nos olvidemos que estamos en un desierto de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está Dios? Donde Dios nos colocó, pero no en cualquier desierto, sino en un ámbito suyo de Él, de preparación nuestra. Y no solo preparación, porque no estamos pensando que estamos toda la vida siendo preparados, no. Es el momento, es el tiempo. Yo no sé con qué edad estaba Juan el Bautista en este momento, pero no me lo imagino muy grande, muy mayor. Me lo imagino bastante temprano en su edad, y como ya te digo, en el territorio adecuado, en el momento adecuado, en las circunstancias adecuadas, en la época señalada y en el desierto señalado por Dios,
Bueno, ahí estamos vos y yo también, ¿no? Ahí cuando a veces nos aparece la queja, alabanza y empezamos que sí, que te alabo a Dios, pero también empezamos con la queja, con los suspiros, con la angustia, con depresiones, no, nada de eso, porque en verdad, como ya te venimos diciendo, bueno, eso era parte de un contexto prediseñado y prefabricado así, para un hombre que habría de ejercer con creces aquello para lo cual se le había hecho nacer. Ahora, también es muy singular y muy lindo, importante notar, ¿sí? Según una aseveración, una afirmación del propio Juan el Bautista, que el tiempo de él, así como el tuyo y el mío también, era un tiempo donde decía él en el versículo 2, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo puede decir esto Juan el Bautista si estaba en un desierto, solo, abandonado, capaz, sin familia, sin esto, sin aquello, sin lo básico aparentemente, pero con el reino de los cielos, decía él, se me ha acercado? Y eso está tremendo, está maravilloso, porque justamente a veces cuando más se hace sentir la presencia cercana del Dios Todopoderoso, es cuando estás en un desierto, es cuando llega un momento justamente que Dios espera de nosotros lo mejor y no lo peor, porque de hecho en ese estatus de desierto no se acallaba, no se silenciaba, no se cruzaba de brazos, sino él era aquel de quien se había escrito, como ya dijimos en el libro de Isaías, y se afirma él en esa verdad realizada, no solo creída, sino hecha realidad. Sí, él era la voz que clamaba en el desierto. Estaba en el desierto, pero su voz no se callaba, su voz clamaba, su voz se levantaba, su voz se afirmaba para aquello para lo cual él había sido traído a su época, a la época de Dios para él, donde él se sentía calzar justito y sentía y sabía además muy bien y muy en claro para lo cual él estaba. ¿Para qué estamos nosotros? ¿Estamos solamente para estar avisados que estamos en un desierto, en una época difícil y todo eso? No. Estamos como Juan el Bautista en lo previo, antes él de la primera venida de Jesucristo, nosotros en lo previo, antes, pero nosotros de la segunda venida de Jesucristo. Por eso somos tan parecidos, somos un calco con Juan el Bautista. Tenemos que serlo en todo lo que estamos diciendo, en todo lo que viene ahora, inclusive, justamente, y entender que así como él tenía que preparar gente para Cristo, tenía que preparar camino para el Señor, es decir, para que el Señor pudiese entrar a los corazones y preparar corazones como quien prepara un camino, despedregarlo, desmalezarlo, sí, para que cuando Jesús viniera encontrara para sí un pueblo bien dispuesto. En esa primera instancia, si fue importante esto, cuanto más en esta segunda instancia, que Jesús, bueno, como el Salvador, como el Cordero de Dios, que acaso va a volver a expiar nuestro pecado y nuestras culpas en la cruz de nuevo. No, Él ya lo hizo una vez y para siempre. Él vuelve como Rey de Reyes, Señor de Señores, y sin relación con el pecado. Quiere decir que se va a llevar consigo a aquellos que estén debidamente preparados. ¿Pero por quiénes? Por vos y por mí. Tenemos que preparar camino, sí, para que el Señor pueda llegar y encontrarse, como digo, un pueblo bien dispuesto, y además, él sabiendo que iba a tener arduo trabajo, él estaba dispuesto también a enderezar, dice el final del versículo 3, enderezar sendas, ¿no? Lo que está torcido hay que enderezarlo. Y está muy fácil, ¿no? Muchas veces hacer ese trabajo con los demás nada más, que por supuesto estamos puestos para eso, pero primero con nosotros mismos. Nosotros, así que se conjugan los verbos, ¿no? Yo primero, pero no quedamos en el yo nada más, porque si no caeríamos en egoísmo, en yoísmos, sino que bueno, en los demás, en aquel, en el otro, pero también en la pluralidad, ¿no? En todo eso, en lo cual tenemos que nosotros funcionar así como Juan el Bautista estaba funcionando, ¿no? Entendiendo el por qué y para cuál situación y para qué momento él estaba siendo puesto en aquel lugar y cuál era su cometido. ¿Lo tenemos en claro? Bueno, tenemos que tenerlo en claro. Nosotros tenemos un trabajo. Imagínate Juan el Bautista si se hubiera, no sé, sentado ahí cómodamente en su desierto, o a lagrimear, o a llorar, o a amedrentarse, a deprimirse. No. Nada de toda esa situación circunstancial y pasajera de desierto para él se anidaba en su pecho como
para dañarlo, para deprimirlo y aún sacarlo de su propósito, porque él tenía que cumplir el propósito, y el propósito se cumple cuando es el tiempo de cumplirlo, porque si no puede pasar el tiempo y el propósito no se cumplió. Imagínate que hubiera sido para Juan el Bautista luego llegar a la presencia de Dios y decir, bueno, aquello para lo cual me hiciste nacer en mi época, cuando yo tenía que poner mis pies sobre la tierra, no lo hice por esto, por aquello y por lo otro. No, en realidad él sintió disfrute, sintió gozo seguramente, como lo sentimos y sientamos también nosotros por servir al Rey de Reyes, por preparar camino para el Señor y enderezar las sendas torcidas. Pero también este Juan, y lo vuelvo a mencionar así con nombre y todo, ahí en el versículo 4, estaba, podríamos decir, ¿no?, cuando dice que estaba vestido de pelo de camello, estaba revestido de humildad. Importantísimo eso, ¿no? Porque la humildad nos acerca a la gente, ¿sí? El envalentonado, el vanidoso, el vanaglorioso, hace que la gente se le ponga lejos. Esto es tan así que Dios mismo dice que se pone lejos del altivo. Pero cuando hay humildad, hay apego, ¿no? Hay eso de que yo quiero estar con esa persona porque qué sencilla, qué agradable, ¿no? Y eso es lo que tenía también Juan el Bautista cuando dice que él estaba entonces con vestido de piel de camello. Pero también no deja de mencionarse a quien se está mencionando además, que es el camello, ¿no? Y eso nos está dejando también una enseñanza de resistencia, porque ¿quién era el camello? Sí, que es el camello, sino justamente un ser, una criatura de Dios que tiene terrible, tremenda resistencia para subsistir, sobrevivir en el desierto, ¿no? Así que hay que cubrirse de resistencia. También, sí, esa manera de ser el camello, de esa rusticidad, como también para lo cual, ¿no?, uno siempre lo pone al camello como alguien, una criatura sobre la cual se ponía carga, ¿no? Y bueno, y esos como animales de carga, llevando la carga de Cristo, tenemos que estar también nosotros, y uno también piensa en el camello justamente como tiene esas jorobas, ¿no?, esa capacidad para reservar agua, ¿sí?, y conservarse aún los momentos de sequedad. Y bueno, todo eso también nos da el ejemplo y el entendimiento cuando dice que él estaba, Juan el Bautista, revestido entonces con vestido de pelo de camello, pero además dice que tenía un cinto alrededor de sus lomos. Dice en Efesios capítulo 6 y versículo 14, ceñidos de la verdad. Este hombre estaba ceñido por ese cinto ajustable de cuero fuertemente, entonces quiere decir eso a lo que es para nosotros la verdad. Y nosotros tenemos que ser personas que estamos ceñidos, comprometidos, ¿sí?, con la verdad escrita de la palabra de Dios. Nuestro compromiso tiene que ser eso, con la palabra de Dios, ceñidos a la verdad. Y como ya te dije, eso está en el libro de Efesios, y eso que se está hablando, estar ceñidos a la palabra, ajustados a la palabra de Dios, eso está dentro también de la armadura de Dios, ¿sí? Porque claro, en un desierto hay serpientes, hay escorpiones, hay peligros, ¿sí? Pero cuando uno tiene la armadura de Dios, entonces está protegido de otra manera, y esto es una gran parte de tener la armadura de Dios, justamente estar ceñidos a la verdad. Y este hombre además dice que su comida era langostas y miel silvestre. Lo de miel lo explicamos seguramente con bastante rapidez y fluidez, ¿no? Porque claro, por supuesto que también para nosotros nuestra comida, y más en los momentos amargos de un desierto, es aquel que destila como la miel del panal, ¿eh? Sí, Jesús y su dulzura, esa miel silvestre, quiere decir eso, de una miel accesible, una miel a la cual podemos acceder cualquiera de nosotros. Ese es Jesús, ¿no? Alguien que va a endulzar nuestras vidas, que nos va a potenciar, que nos va a dar la energía necesaria, el poder necesario, pero también llama la atención y dice que Juan el Bautista hacía también de parte de su comida costas, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer de eso algo sobre lo cual nosotros tomamos control, y bueno, él como que se devoraba todo eso, Juan el Bautista, y tenemos que ser nosotros gente entonces que no nos amedrentamos contra ese elemento nocivo de las mismas tinieblas que, bueno, que se hace como el ejemplo a través de la plaga, a través de lo que es una langosta, sino que justamente nosotros
tenemos que devorar todo eso, bueno, por supuesto, tomándonos de Cristo y bebiendo de su miel dulce cada día, alimentos seguramente de estos de Juan el Bautista de todos los días. Y lo lindo es ver cómo en estas condiciones no es que él salía a buscar a la gente para ver si venía, no, la gente salía a él al encuentro con Juan el Bautista, ¿no? Y ese es el tiempo que Dios nos quiere regalar, donde la gente salga, ¿no? Como dice literalmente acá, salga de lo de ellos, salga de sus encierros, de sus prisiones, de su incredulidad, y salga al encuentro más que con nosotros, con lo de Dios en nosotros, porque así dice que salía Jerusalén, y salía todo Judea, y salía entonces aún de las provincias de alrededor, a encontrarse con este bien de Dios que ellos notaban, identificaban que había en Juan el Bautista, alguien, como ya te dije, profetizado, alguien consagrado para Dios, alguien en su tiempo señalado, no fuera de la época, sino para el tiempo que Dios también nos escogió y nos formó, en ese tiempo justamente estamos nosotros, y dice que además el tiempo de Juan el Bautista, versículo 7, era un tiempo de mucho fariseísmo, mucho que por supuesto él lo condenaba, él lo señalaba, y este es un tiempo este es el tiempo también de mucha mera religiosidad, ¿no? Cosa que mismo luego cuando vino Jesús también lo señaló con mucha vehemencia, ¿no? Algo sobre lo cual también contendía muchísimo el ministerio de Juan el Bautista, y también deja verse ahí en ese final del versículo, que estamos en el versículo 7, que ese era un tiempo de huir de la ira venidera. Fíjate las señales que estamos viendo, ¿no? Y estos son nada más que principio de dolores, ¿no? Estas plagas, pandemias, estas situaciones que quizás no se mencionan tanto, ¿no? Pero que estamos capaz que con el ojo más acostumbrado a ellas, el hambre, las guerras, rumores de guerras, destrucciones familiares, muchísimas cosas que están en lo común de cada día. Sin embargo, son anuncios de lo que viene y son anuncios también de la ira de Dios, que cuando eso venga en su máxima expresión, esto es en la gran tribulación, bueno, hay de los moradores de la tierra, ¿no? Y uno tiene que ser consciente de esto y hacer consciente a otros de esto también, y nosotros mismos, pero no solo nosotros solos, sino otros con nosotros, hacerlos posibles, huir, salir y ser libres justamente de esa ira que va a estar viniendo también sobre todas las naciones. Es un ministerio entonces de preparar los corazones, de preparar las vidas para justamente esto, huir de la ira venidera, y por eso el reclamo, ¿no?, que sigue en el versículo 8, bueno, era ese y también un tiempo de dar frutos para Dios, pero no cualquier fruto solamente, sino muy señalado, frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Donde uno, bueno, primeramente uno, pero también conservar esa luz, esa sal para otros también. ¿De qué? De que uno se vuelva a Dios, se examine y bueno, salga de aquellas cosas que a Dios no le agrada, y en eso trabajar, y en eso ayudar a otros también a trabajar justamente al arrepentimiento, a dar frutos de cambio de vida genuino, eso, y eso es lo que también en ese tiempo se estaba reclamando. Pero también en ese momento se anuncia, sí, hijos de Abraham, ¿no? Cuando se adelanta Juan el Bautista y le dice a los religiosos, bueno, no digan ahora que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, ¿no? Y eso, sin ofendernos, ¿no?, nos señala indirectamente a vos y a mí, porque, claro, en ese tiempo, y a partir de ese tiempo, Dios habría de levantarnos a nosotros como hijos de Abraham también, y nos está comparando con piedras, se está comparando con gente que éramos duras. Bueno, ¿cuánta gente dura en este momento va a dejar de ser como piedras espirituales y van a pasar a ser hijos de Abraham también? Y bueno, pero sabiendo que es un tiempo decisivo, sabiendo, como dice, que el hacha está puesta, dice, a la raíz del árbol, no es un tiempo entonces donde se anuncia una poda o algo así, se está anunciando aún el exterminio de aquellos que de repente están jugando la religión, no están tomando las cosas debidamente. Es un tiempo de redoblar compromisos, es un tiempo de buscar a Dios en serio, es un tiempo de ajustarnos, de ceñir nuestros lomos con el cinto de cuero de la verdad, como decíamos, y así estar nosotros, pero también llevar esto con nosotros para otros también, porque no era Juan el Bautista, ya lo dijimos, no egoístamente él, asegurándose él su salvación y su eternidad,
sino en medio de ese desierto, levantando su voz y clamando, pero también y de manera muy linda y especial para decir, bueno, que Jesucristo en ese tiempo, como en este tiempo también, habría de traer avivamiento, porque él anuncia en ese momento que, bueno, que Jesús habría no de bautizar con agua como Juan el Bautista, sino que habría de bautizar con Espíritu Santo y fuego, que es un tiempo de Juan el Bautista para nosotros, es un tiempo desierto, es un tiempo de prueba, es un tiempo de ministerio, pero es un tiempo de llenura del Espíritu Santo, es un tiempo de gloria, es un tiempo donde también se nos anuncia, como termina diciendo, que el Señor, versículo último que leíamos, el 12, habría de recoger su trigo en el granero. Nos vamos para el granero de Dios. Sí, ojo que el otro destino, si no a cambio, es como paja, ¿sí? El fuego va a arder eternamente, ¿no? Y eso es lo que, justamente para lo cual vino Jesucristo, para evitarnos eso, y no solo a nosotros, sino a toda la humanidad. Cristo viene pronto, Él va a recoger primero, va a recoger su trigo en el granero del cielo, pero también va a venir la condenación, y seamos conscientes de eso, no solo, como ya dijimos, no solo para nosotros mismos, sino que la gente que nos rodea, que tanto amamos, nuestras propias familias, parientes y demás, más en estas fechas, aprovechemos, estemos con el ojo bien abierto y despierto y sensible en nuestro corazón para estar hablando, ¿sí?, de lo que va a venir, y sin esconder nada, sin hermosear el mensaje, dejando de hablar cosas que también hay que hablarlas y que estaban acá en este mensaje también, de que viene la ira de Dios, de que viene el juicio final, bueno, de que es tiempo y se puede, ¿sí?, acondicionarse a través de la fe que es en Jesucristo. Así que bueno, adelante vos y yo en nuestro ministerio, así como el ministerio que se le dio a Juan el Bautista, y lo cumplió al pie de la letra, hizo, sí, sustancialmente aquello que tenía que hacer, a pesar de que estaba en un desierto, justamente se potenció en su desierto, su voz se levantó y clamó, es tiempo de que hagamos oír nuestra voz en medio de nuestra generación, porque entonces vamos a agradar el corazón de Dios, no solo nosotros nos vamos a salvar, sino que vamos a salvar a otros con nosotros también. Y ese es el pensamiento, el sentir, el propósito por el cual te ha hecho existir Dios en esta época, en un tiempo de salvataje, un tiempo de recoger en el granero de Dios, y ese es el tiempo de la gavilla, del abrazo, de la bendición que nos atrapa, que nos rodea a nosotros, pero no solo a nosotros, sino con esta gracia hermosa con la cual Dios nos está recepcionando, amando, mimando, curando, sanando, consolando. Bueno, de esta misma manera nosotros lo hagamos con los demás, ya no egoístamente, si acaso lo fuimos, sino desprendidos, olvidándonos de que estamos quizás en lo que estemos, no importa que habites en un desierto, es el desierto mío, dice el Señor, es mi plan. No es algo que te tiene que sorprender, el fuego de la prueba que te sobrevenga con confianza, sabes que estás en el desierto de Judea, el desierto de Dios, y bueno, no fuiste creado para estar siempre en el desierto. ¿Sabes dónde está Juan el Bautista ahora? Indudablemente, ¿no? Debe estar y tiene que estar ahí arriba en el cielo, disfrutando del paraíso. Así que bueno, de aquí a un poquito, lo que ha de venir vendrá, el que ha de venir vendrá también. Así que hagamos nuestra tarea con felicidad, con gozo, no haciendo caso a nada más que aquello para lo cual Dios nos trajo a vivir en esta época, sí, propicia para predicar las buenas nuevas de salvación. Vamos a orar así, ahí donde estás, cerrá tus ojos y oramos desde acá también. Padre, quiero darte gracias, Rey, porque en este momento tu palabra cala hondo, Señor, como martillo golpea la piedra, Señor, que algo capaz que nos queda de eso, de lo que un día éramos, pero ahora somos hijos de Abraham. Pero a veces queda algo, Señor, que tú tienes que todavía desmenuzar en nosotros, y aquí nos tenés rendidos, entendidos de cuál es y sea tu perfecta voluntad. Gracias que nos mirás como a Juan el Bautista, como alguien sobre quienes se ha cerrado tu gran propósito eterno. Desde antes de nuestro nacimiento ya se ha hablado de nosotros, Señor. Desde pequeños tú velabas guardia sobre nuestras vidas, y ahora que es tiempo propicio, Señor, envalentoná a tu pueblo, engrandecelo en tu poder, Padre, llenalos del Espíritu Santo, Padre amado, y que puedan en este tiempo brillar como luz de parte tuya en medio de las tinieblas. Señor, contentá, alegrá, ministrar los corazones, Señor, para que demos alegres buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús, amén
y amén. Qué bueno. Así que bueno, nos vamos despidiendo, ¿sí? En esto que, como dije, ¿no? De un principio, no tenemos que quejarnos, acabamos de decir, pero estamos apuntando y queriendo aquello que recién también mencionábamos, que es las reuniones presenciales, que las retomamos ya en estos días, porque esperamos que vos también, si no preguntaste de tu hogar, lo hagas, ¿sí? En estos días, acordate, al 095, es el teléfono de consejería, el teléfono para pedir oración de la iglesia, o si no, al teléfono de la secretaría propiamente, que es el teléfono de nuestra hermana Rosana, que se los vamos a recordar en un mensajecito en cualquier momento. Así que bueno, nos estamos contactando permanentemente y nos vamos a estar viendo. Así que andá pensando en ofrecer tu casa, y si acaso no podés, bueno, a ver, hacete la idea de que no van a ser, ya va una, ¿no? Y van a ser 3 semanas, vamos a ver que no sean más, Dios nos libre, pero que en estas siguientes 2 semanas, en qué hogar, en qué dirección de las que vamos a estar publicando, te vas a estar congregando, porque dice el mandamiento, no dejando de congregarse, ¿sí? Y el Señor envía bendición donde hayan 2 o 3 reunidos, donde estén reunidos. Así que el Zoom, déjalo por allá. Nosotros queremos la reunión presencial. Un abrazo grande y nos vemos en cualquier momento. Dios les bendiga. Chau, chau.